Sacamos visión global con la mirada puesta en las alzas que ha registrado hoy el viejo continente y que sigue registrando Wall Street. En la sesión europea, el más alcista ha sido el MIPTEL italiano entre las principales plazas bursátiles, con un rebote del 2,7%, y le ha seguido el IBEX 35, 1,98% al alza en 8.846 puntos. Dentro del selectivo español, las principales alzas han ido a parar a IAG, un 4,5% de subida, Indra más de un 4% también, y Siemens Gamesa 3,8% después de los resultados de su filial alemana Siemens Energy, que a pesar de que ha registrado una pérdida de 200 millones en el último trimestre, también ha manifestado subidas dentro del DAX ETRA de Frankfurt. Precisamente el DAX hoy ha cerrado con un rebote del 1,5% en 15.482 puntos. El K40 de París, 1,4% de subida, y el FTSE de Londres, más de un punto porcentual de repunte. En Wall Street seguimos también asistiendo a subidas del 0,67% para el Dow Jones de Industriales, de más de un punto porcentual para el Standard & Poor's 500 y del 1,35% para el Nasdaq 100 en 14.946 puntos. Por cierto, estamos pendientes del dato macroeconómico por excelencia de la semana. Mañana vamos a conocer el dato de inflación de Estados Unidos, ese dato de IPC relativo al mes de enero. Vamos a estar muy pendientes de conocer esa cifra y de ver sobre todo cuál es el trasfondo de ese alza de precios esperada y de si puede o no moldear el mensaje de la Reserva Federal de Estados Unidos. Con estas referencias y sobre todo a la espera de más resultados empresariales que se van a cotizar mañana, entre ellos los de Walt Disney, Coca-Cola o Pepsi, saludamos a José Ricardo Rangel, como siempre, para repasar la sesión mexicana. José Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, amigos allá en España. Y bueno, pues la verdad es que con noticias, sobre todo, vámonos en el tema de los resultados. Publicó sus resultados América Móvil, una de las 10 mayores compañías en telecomunicaciones aquí en México, que ya hemos platicado que pues es preponderante dentro del índice de precios y cotizaciones, sobre todo por el nivel de bursatilidad. Y es que en los resultados, sobre todo, lo que se pudo apreciar es una disminución en la parte de deuda neta EBITDA en este ratio, que precisamente explica el apalancamiento de una empresa, y vaya, de 1.8 veces disminuyó a 1.2 veces este ratio. Entonces esto es importante, ya que pues la mayoría de las casas de bolsa elevaron sus precios objetivos para esta empresa. El día de hoy cotiza alrededor de los 19 pesos con 20 centavos. Sin embargo, 19.36 para ser específicos. Y bueno, los principales precios objetivos pues están subiéndola a un promedio más o menos de 22 pesos por acción. Por otro lado, Crédito Real pues vaya, nos está dando sorpresas, sobre todo que ha tenido ajustes precisamente para el cumplimiento de un cupón de un bono que necesitan pues precisamente hacer honor a esa deuda que tienen. Y bueno, el día de hoy ajustó a un 12% aproximadamente. Vamos a ver qué tal evoluciona este proceso, sobre todo que ya están pensando en hacer pues contratar una empresa especializada en la parte de reestructuras. Vamos a ver qué tal pues se mueve este tema, sobre todo que es la parte financiera. Crédito Real es una SOFOM que está pues enfocada en la parte de otorgamiento de crédito. Vamos a ver qué tal evoluciona. Por otro lado, bueno, pues el índice de precios y cotizaciones está en terrenos positivos en 52.502 unidades. La parte del tipo de cambio pues se está apreciando recuperación con 20.49 pesos por dólar, lo que más o menos corresponde respecto al día de ayer, Marta, en un 0.7% aproximadamente. Y bueno, las principales empresas, como lo comentábamos, bueno, aquí está el caso de Crédito Real, y de hecho si vemos el análisis técnico, bueno, pues ya está en la parte de sobrecompra. Aquí ya está por frecuencia relativa 14 días dando una señal técnica de sobrecompra. Vamos a esperar, como bien comentábamos, cómo evoluciona esta parte. Por otro lado, la parte de grupos aeroportuarios, bueno, pues siguieron teniendo un crecimiento. Es importante señalar que el día de hoy, Marta, amigos, tuvimos los datos precisamente de inflación, lo cual, pues vaya, hubo una ligera recuperación
con respecto al periodo de diciembre. ¿Y esto qué quiere decir? Que en diciembre más o menos estamos reportando 7.36% a nivel de inflación. El día de hoy los datos pues bajaron, ubicándonos precisamente en 7.07%. Es importante resaltar aquí que la parte subyacente es la preocupante, ya que tuvo un repunte más o menos de 0.62% que la llevó hasta 6.21% la inflación subyacente. Vamos a estar viendo, recordemos que esta semana, el día de mañana precisamente, pues se llevará a cabo la reunión de Banco de México para ver si pues incrementan las tasas. Ya algunos analistas están previendo un incremento de cerca de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué es lo que decide esta primera junta de gobierno. Y vaya, los principales ganadoras, regresando al tema bursátil, tenemos a Volaris, la parte de aviones, la parte aeronáutica con 2.95 al alza, Kimber con 2.73, está la parte de consumo, Alfa Industrial con 2.49 a la alza, y las principales bajas las tenemos en Vesta con 1.79 a la baja, Liverpool con 1.25 a la baja y Genoma Lab con 0.98 a la baja. Y bueno, la verdad es que muy contentos de tener a un invitado y un muy buen amigo aquí en Visión Global, Marta, y como siempre, si nos haces los honores de presentarlo. Desde luego, hoy nos acompaña Alfonso Domínguez Armenta. Él es Head Portfolio Management de Comercio Internacional y Factoraje en HSBC México. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí con todos ustedes y nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en diferentes partes. José Ricardo, gracias por la invitación. Hoy, de hecho, vamos a hablar de la importancia del factoraje para las empresas, así que, Alfonso, permíteme que te lance la primera pregunta. ¿Qué es el factoraje? ¿En qué consiste? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ello? ¿Y cuántas empresas en México lo están utilizando? Sí, mire, el factoraje es una herramienta financiera, yo diría indispensable para las empresas mexicanas principalmente y bueno, en el resto del mundo. Es una herramienta que les permite obtener liquidez. Entonces, el factoraje se basa, digamos, en las transacciones comerciales que tienen estas empresas con sus clientes y lo que hacen es descontar las facturas, ¿no? Típicamente el plazo comercial es de 90 días, un plazo promedio, y las empresas pues tienen que esperar los 90 días para tener esa cobranza, y eso afecta de manera importante pues la liquidez y el capital de trabajo disponible. Entonces, el factoraje es una herramienta financiera que permite a las empresas poder descontar esas facturas y poder tener liquidez inmediata, dejar de preocuparse por la cobranza y utilizar esos recursos para generar un ciclo productivo pues mucho más eficiente. Alfonso, precisamente aquí en México, bueno, ¿cuál es la costumbre? Sobre todo que la mayoría de las pymes y las medianas empresas y pues vaya, ya también en algunos casos algunos corporativos siguen utilizando la parte de financiarse únicamente con sus proveedores y vaya, como bien comentas, 90 ciclos hasta de 120 días se están viendo, pues sin necesidad de que pues vaya el proveedor tenga esta liquidez. ¿Cómo está esta estrategia hoy por hoy? ¿Ha cambiado en algún momento? Sí, mire, eso que comentas es muy importante porque, bueno, recordemos que en México las pymes aportan el 42% del PIB, generan casi el 80% del empleo y son más del 95% de las unidades económicas, ¿no? Entonces, una pyme que no cuenta con liquidez, a pesar de que tenga un buen producto, que tenga un buen servicio, pues muchas veces no sobrevive por falta de recursos económicos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que muchas veces, digamos, no hay esa disposición, digamos, de los clientes de hacer, de reducir esos plazos. O sea, los clientes más grandes, digamos, están estresando a las empresas más pequeñas para obtener un financiamiento integrado y a costo cero, ¿no? Entonces, y en el mejor de los casos, cuando las empresas pequeñas logran hacer un pago por anticipado de sus grandes compradores,
pues estos están a un 7% en plazos promedio, comentábamos, de 90 días, ¿no? Entonces, si tú anualizas ese 7%, pues estás hablando que trae un costo implícito del 28%. Y aquí la propuesta, digamos, que nosotros tenemos es, si comparas el 28% del costo comercial que acarrea la transacción, el hacer el descuento por pronto pago, contra aproximadamente un 10%, que es el costo financiero de estas herramientas en el mercado, pues podemos ver una gran ventaja para las compañías, ¿no? Una reducción importante en los costos financieros. Alfonso, ¿cómo ha afectado precisamente o cómo puede jugar esta herramienta financiera para el tema de las cadenas de suministro durante esta pandemia? Sí, mira, muy importante lo que comentas. La verdad es que la disrupción, bueno, que hemos visto ahorita en algunas de las cadenas de suministro ha acarreado también cambios en los plazos. Entonces, eso, como comentábamos, los 90 días, lo que estamos viendo es que se están extendiendo a 120, en algunos casos hasta 150 días, y eso es letal para las empresas más pequeñas que no tienen acceso a diversas fuentes de financiamiento. Entonces, el factoraje sin duda es una excelente opción para poder descontar en el día 1 que ellos emiten la factura, la descuentan con el banco le da los recursos y ya el banco esperará el plazo correspondiente, los 90, 120 días, para recibir del gran comprador, ¿no? Y esto crea una sinergia muy positiva, digamos, en toda la transacción comercial, porque la pequeña empresa solamente se preocupa por administrar su negocio, el banco mantiene una relación tripartita, digamos, con el proveedor y con el cliente, recaba los fondos y a un costo financiero, la verdad, muy, muy favorable para el pequeño proveedor. Alfonso, más o menos, ¿cuánto es el market cap que se está manejando de este producto aquí en México? Sí, mira, más o menos son 118 mil millones de pesos lo que se está descontando en factoraje, tanto a clientes como a proveedores. Recordemos que el factoraje tiene dos aristas, ¿no? La parte del factoraje a clientes, es decir, cuando una empresa pequeña descuenta las facturas de sus grandes compradores, pero también se puede hacer a la inversa, cuando tenemos un gran comprador que le anticipa a los proveedores los pagos, descontando las facturas de sus propios proveedores. Entonces, si consideramos la parte de factoraje a clientes y factoraje a proveedores, estamos hablando de 118 mil millones de pesos. Y también te voy a comentar un dato interesante. Ha venido creciendo, en 2021 creció aproximadamente un 11%, lo cual nos habla pues de estas ventajas que hemos venido platicando, ¿no? Y de las necesidades de las empresas en entornos altamente volátiles, con inflaciones superiores a lo que habíamos visto en años anteriores, pues el poder tener la liquidez inmediata para poder lograr mejores negociaciones. Oye, Alfonso, ya habían comentado antes de la pandemia, creo que ahí hubo reuniones que precisamente decían sobre las pymes, que era lo que gritaban, ¿no? Que ya fuera este financiamiento, pues ahora sí leonino, como bien decían algunos, de las grandes empresas hacia las pymes. Pero bueno, eso se puede mitigar precisamente con este producto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, es muy transparente. Esto se hace a través de una plataforma donde se suben las facturas de los proveedores. Entonces, en cuanto la factura del proveedor se sube a la plataforma, el sistema en automático le dispersa el dinero al proveedor y se queda como un recurso, como un adeudo del gran comprador. Entonces, yo te diría que es una operación muy transparente. En México también tenemos la ventaja de la factura electrónica, lo cual le da certeza a la transacción, certeza a que no es una operación manipulada y que el uso, digamos, de esto no tiene alguna procedencia ilícita o de tema de crimen financiero, ¿no? Entonces, la verdad es que estas ventajas pues lo han hecho un producto muy atractivo, ¿no? Y yo te diría que hemos visto también más sensibilidad de los corporativos, muchos queriendo apoyar a sus proveedores a través de este tipo de herramientas, porque bueno,
pues saben que la liquidez para los pequeños proveedores es indispensable. ¿Existe algún dato que se tenga sobre la mortalidad comparada con la utilización de este producto con o sin esta, que veamos un beneficio en la mortalidad o tenemos ese dato? Mira, lo que yo te puedo decir es que un producto de esta naturaleza que está ligado a la cadena de proveeduría es un producto ancla para las empresas y se vuelve una especie de pulmón financiero, ¿no? Entonces, es muy poco probable que una empresa, digamos, que esté cumpliendo con el servicio de calidad que tiene, entregando productos de alto valor agregado y con esta oportunidad de recibir la liquidez inmediata, vaya a quiebra, salvo por temas ajenos, digamos, a la transacción comercial, ¿no? Porque el esquema realmente es muy seguro, es muy transparente, es totalmente digital. Nos basamos, como te comentaba, en la facturación electrónica, que se genera un XML, que digamos es validable, se puede validar ante el fisco para ver la validez de ese documento, y una vez que se corren todos esos procesos, entonces pues se abonan los recursos y esto te crea un ciclo virtuoso en toda la transacción comercial. Perfecto, Alfonso. Marta, pues no sé si tienes alguna pregunta. La verdad es que este producto pues se está viralizando precisamente en todas las instituciones financieras y sobre todo también en la parte fintech, que ya hemos platicado aquí en México, que pues viene con todo. Pues la verdad es que ahí está la respuesta para algunas de las pymes. Desde luego, muy interesante. Por mi parte, agradecerle a Alfonso Domínguez Armenta que nos haya acompañado estos minutos para resolvernos las principales dudas respecto al factoraje, bueno, el factoring, ¿no?, que quizás es el término en inglés que puede sonarles también a nuestros espectadores. Muchísimas gracias, como siempre, a ambos por esta entrevista. Muchas gracias. Nada más comentar brevemente un aspecto más. También, digamos, dentro de esta parte del factoring, de los productos, de las herramientas financieras, estamos incursionando en lo que son los productos sustentables. Entonces, estos vamos a ir viendo poco a poco cómo se va incorporando más un componente sustentable dentro de las cadenas de suministro, y en la banca en México pues estamos para apoyar esas transacciones y contribuir a un entorno mucho más sustentable. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias también, José Ricardo, como siempre. Volveremos a conectar contigo mañana. Nos vemos mañana, Marta. Gracias, Alfonso. Gracias. Y nosotros volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.